Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos a colocarnos de rodilla, pues. Vamos a colocarnos de rodilla. Los que pueden, los que no pueden. Los que pueden, ¿no? Sí. Y vamos. Querido Padre, gracias te damos porque en esta mañana tu pueblo ha venido a honrar tu santo nombre. Y también te pedimos que el poder del Ruach HaKodesh, conocido como el poder de Dios, que ha tomado nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones, para poder, Padre, clamarte a ti cada día, cada mañana, cada instante. Ten misericordia de nosotros en este meridiano del día. Que al abrir tu palabra, Padre de la gloria, nos des entendimiento, nos des sabiduría para entender y exponer tu santa palabra. Porque sin aquel poder que viene desde lo alto, nosotros no podemos hacer nada. Que el poder del Ruach puede estar en nuestras vidas. Gracias, Padre de la gloria, por estar con nosotros. Estos favores le pedimos sin mérito alguno, porque confiamos en su Hijo Yahushua. Amén. 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 Y amén. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a la parte central de esta mañana, donde estoy seguro que el poder del Ruach estará en nuestras vidas. Un cordial saludo para todas las provincias del Ecuador y para todos los países Centroamérica y Sudamérica, los cuales tenemos contacto todos los santos Shabbat. Y bienvenido público presente, bienvenidos amigos y amigas a nuestro contacto, nuestro firme fundamento y sendas antiguas. Bienvenidos en el nombre del Padre y del Hijo a esta mañana. ¿Saben por qué? Porque el mayor de los dos es el Padre. Bienvenido al encuentro con nuestro Padre en esta mañana. Vamos a pedir también que Josué tenga el otro teléfono para que de allá también nos ayude, ahí donde está sentado, con algunas partes que le vamos a pedir, que nos ayude allí también, ¿no? Con el tema, que tenga el parte del tema que yo tengo aquí también, ¿no? Vamos, hermanos, realmente es placentero estar el santo Shabbat aquí con ustedes y no queremos dejar pasar por alto. Bienvenidos, hermanos de la verdad presente aquí en Santo Domingo de los Áchilas. Bienvenido Cantón Quinindé, bienvenida provincia de Esmeraldas y bienvenido Cantón Eloy Alfaro, como también de Esmeralda, como de la provincia de Manabí. Bienvenido Manabí, aquí al canal Nuestro Firme Fundamento y nuestro canal aliado Nuestro Firme Fundamento, allá pues en París, chiquito, en Vince. Bienvenidos y bienvenidas todos. Bienvenido a la provincia del Guaya de los Ríos, ¿no? Y bienvenido pues todos aquí a nuestro canal. Conociendo al Dios verdadero. Qué importante, los más de los sábados vamos a pronunciar esta frase muy importante, ¿no? Conociendo al Dios verdadero. Muy bien, lo que la Biblia predijo. Parte 1. Parte 1. Muy bien, lo que la Biblia dice, parte 1. ¿Qué profetizó la Biblia que habría el anticristo? O sea, que haría el anticristo
con el Dios verdadero. ¿Qué fue lo que profetizó la Biblia que haría el anticristo con el Dios verdadero? Ahora, vamos a ver un libro profético en esta mañana de la Biblia. Un libro profético de la Biblia. Vamos a ver el libro, aquí el libro de Daniel. Daniel capítulo 11, verso 36. Ya. El rey hará su voluntad, Daniel, se ensorbecerá y se exaltará sobre todo Dios. Hablará terribles ofensas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que se cumple la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. A ver, ya vamos a ver, esperemos que todos buscan, todos tengan, abran sus Biblias por favor, tengan sus Biblias y vamos a ver, ¿cierto? Todos. Daniel 7:36, ¿no? Para todos los que están buscando allí, también pedimos que por favor me pasen el párrafo bíblico allí en el canal, en la pantalla. 7:36. Sí, y antes de leer vuelta, mientras ustedes tienen, voy a repetir nuevamente. ¿Qué profetizó la Biblia que haría el anticristo con el Dios verdadero? Daniel capítulo 11, verso 36. Ahora sí, vamos a ver nuevamente, secretario. El rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se exaltará sobre todo Dios. Hablará terribles ofensas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que se complete la ira, porque lo que se está determinando se cumplirá. ¿Qué rey está hablando? el rey Nabucodonosor. Está hablando de este gran rey llamado ¿cómo? Rey Nabucodonosor. ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué testificaría al ver la Biblia? Hay un lévolo de aquellos que se llaman líderes y dirigentes de todo el mundo. Entonces, en otras palabras, queridos hermanos, vamos al grano directamente. ¿Quién es el que habla en contra de Dios? ¿No? O sea, por medio del rey Nabucodonosor, ¿quién es el que habla? Satanás. Satanás. Él es el que le da el poder y la gloria a todos los mandatarios tan poderosos del universo, principalmente comenzando con los mandatarios del Vaticano y de Roma y Estados Unidos de Norteamérica. ¿Saben por qué? Porque cuando la Biblia dice que hablarán contra el Altísimo y serán en contra de él, ¿quién es aquel que dice llamarse representante de Dios en la tierra? ¿No es acaso el Papa? ¿Y cuántos reyes hablaron blasfemia contra el Dios del cielo? Ahora, vamos a ver algo también muy importante. Vamos a ver allí mismo Daniel 7:25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Un tiempo cuánto es? Un año. ¿Y medio tiempo? Medio año. Y dice, y será un tiempo y mitad de un 2 años y medio. tiempo. Son dos. Durante
2 años y medio. Perdón, Dos dura tiempos, aquí son dos tiempos. Uno y 2 tiempos y medio. y 2 3 años tiempos. y medio. 3 años y medio. ¿A qué iba a ser sometido el pueblo de Yahweh? Ahora, por lo tanto, muchos nos dicen loco, y a mí me da alegría cuando me presento ante la presencia de Dios, y nos dicen el loco delgado, anda predicando herejías. Nosotros no predicamos herejías, nosotros predicamos la palabra de Dios. Estos mismos mandatarios del Vaticano de Roma, ellos mismos fueron los que le cambiaron el nombre al Dios Altísimo, y por lo tanto nuestro firme fundamento, estamos listos y dispuestos a predicar el Santo Evangelio sin tapujo, sin miedo a Roma, sin miedo al Vaticano, sin miedo a las misiones evangélicas, sin miedo a las misiones que aún conociendo el mensaje de Dios hablan cosas que no son. Cuando la Biblia habla y dice, en primer lugar, comencemos con esta frase: y mi pueblo conocerá mi nombre. El verdadero nombre es Yahweh. El verdadero nombre de su hijo es Yahoshua. Vamos a ver entonces. Eso está en Isaías 52:6. Vamos a ver entonces en Isaías 52:6. 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Mi pueblo va a ser, Conocerá mi nombre, dice. conocerá mi nombre. Escuchen bien, hermanos, y vamos ahí al pie de la letra, y gracias por los textos bíblicos, me siguen ayudando más. ¿Cuál fue el plan del Vaticano o del anticristo con el nombre de Dios, con el nombre de Yahweh? Repito, porque hoy estamos entrando a una clase muy importante. ¿Qué profetizó la Biblia que haría el anticristo con el Dios verdadero? Punto número 1, cambiarle su nombre, negarlo. Y vamos a ver lo que sigue diciendo. En Apocalipsis 13:6 también hay otro. En Apocalipsis 13:6. Pero me gustaría que lo vayas poniendo en la pantalla Sí, conmigo. para que vamos viendo. Apocalipsis 13:6. Dale. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su santuario, y los que moran en el cielo. ¿Abrió su boca para qué? Para decirle gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. ¿Para eso abrió su boca? Para blasfemar su nombre, dice. ¡Ay, qué interesante! Para blasfemar su nombre. Por eso Pablo dijo que la salvación para muchos sería locura. Yo me considero un loco así. Un loco perdido por el amor a mi Señor, por amor a Yahweh. Ahora, qué importante. Ahora miren esto. Vamos a buscar el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, y vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios, o que se adorará, hasta sentarse en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios? Yo creo que yo no entendí. Léanmelo, secretario, otra vez, despacito, y vamos a ver, porque a veces no escuchamos. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ver. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. ¿Qué se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios? Vamos a ver, ¿cómo entendemos esto? Se opondrá Sí. contra Dios. Sus leyes. Y después que se opone contra Dios, él dice, hey,
yo soy el Dios. Yo soy el Dios, adórenme a mí. Representante. Yo soy el representante aquí en la tierra. Y en el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que cuantos dirigentes de misión, dirigentes de iglesia como pastores, digamos y neguemos que este es el intruso que está dañando la humanidad, dañando el pueblo de Dios con la Biblia en la mano, y se atreve a hacerse pasar por Dios, y se atreve a quitarle el poder al Padre y al Hijo, y se pone Él en primer lugar? Queridos amigos, queridos oyentes, televidentes, hermanos estudiosos de la Biblia, Dios está invitando, o sea, el Padre Yahweh nos invita para que nosotros podamos gozar de su palabra. Y ahí sí, yo quisiera, ayudarme Josué con esta parte de aquí. Los Hechos de los Apóstoles, ahí en el libro lo tienes. Y todos los oyentes, por favor, miren lo que dice aquí. Los Hechos de los Apóstoles, página 442 y 443. ¿Cuáles son las artimañas del enemigo? Vamos a escuchar, por favor. Escribiendo a una colaboradora en la obra evangélica, señora de buena reputación y amplia influencia, Juan dijo: porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Yahshua el Cristo ha venido en carne. Este tal el engañador es y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene Elohim. El que persevera en la doctrina de Yahshua, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Estamos autorizados a tener el mismo concepto que tuvo el apóstol amado de los que afirman morar en Yahshua y viven transgrediendo la ley de Dios. Existen en estos últimos días males semejantes a los que amenazaban la prosperidad de la iglesia primitiva, y las enseñanzas del apóstol Juan acerca de estos puntos deben considerarse con cuidadosa atención. Debéis tener amor, es el clamor que se oye por doquiera, especialmente de quienes se dicen santos. Pero el amor verdadero es demasiado puro para cubrir un pecado no confesado. Aunque debemos amar a las almas por las cuales Cristo murió, no debemos transigir con el mal, no debemos unirnos con los rebeldes y llamar a eso amor. Dios requiere de su pueblo en esta época del mundo que se mantenga de parte de lo justo tan firmemente como lo hizo Juan cuando se opuso a los errores que destruían las almas. Hechos de los Apóstoles, páginas 442 y 443. Muy bien, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. No fue en el Vaticano de Roma que comenzaron la persecución, a perseguir a los cristianos. No fueron ellos aquellos que perseguían y mataron a los pioneros del mensaje de Dios. Por lo tanto, no son aquellos que son los representantes del Dios Altísimo en la tierra, y son aquellos que están gobernando todas las crisis, las maldades que están pasando en la tierra. Por lo tanto, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que nosotros debemos denunciar el pecado. Dice que no debemos callar, debemos prepararnos. Y como dijo
la sierva del Señor, en el libro La Educación, página 56, párrafo 4. ¿Qué dice la sierva del Señor? La mayor necesidad del mundo es hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean leal como la brújula al polo, hombres que llamen al pecado por su nombre, aunque los cielos se desplomen. Queridos hermanos, Roma nunca cambia ni nunca cambiará. El objetivo de Roma no es presentar el Evangelio. El objetivo de Roma no es presentar a Yahoshua como el Hijo de Dios. El objetivo de Roma o de Vaticano es confundir al mundo entero. Por eso la palabra de Dios dice, ¿qué profetizó la Biblia que haría el anticristo con el Dios verdadero? Entonces, queridos hermanos, allí ellos profesan paz y seguridad, amor y mucho amor, pero no tienen misericordia de nadie. Hoy lo voy a decir públicamente en mi canal. Si el Papa es el que da la paz al mundo entero, ¿por qué no da entonces la paz entre Rusia y Ucrania? ¿Por qué no la da? Todo es politizado, pero sí tenemos en cuenta que nuestro gran Elohim viene pronto a esta tierra. Nuestro gran Elohim viene a esta tierra, conociendo al Dios verdadero y al único Yahoshua, el cual está muriendo, o sea, murió por nosotros. Aquí hay una pregunta y dice aquí, ¿por qué la Biblia predijo? Porque la Biblia predijo, parte 2. Vamos a ver por qué predijo y vamos a ver qué predijo. Especificante, ¿qué diría y enseñaría el hombre de pecado? Miren, ¿qué diría y qué enseñaría el hombre de pecado acerca de Dios que sería contrario? Que sería contrario en él. Judas 4. Sí, Judas 4. Vamos a ver Judas 4 y comenzamos a revisar también en otro texto de la Biblia, 1 de Juan 2:22. Vamos a leer Judas 4. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios. Sí, Judas 4. Dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo que al saber que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, aplicando algo, los que son del Padre Yahweh, las palabras de Dios, ¿escuchan o no escuchan? ¿Y qué dice la Biblia? Por cuanto no la escuchaste. ¿Por qué? ¿Por qué no escuchamos? Porque somos de vuestro padre, el diablo. Interesante. Vamos a meternos a agua caliente en esta mañana. ¿Cuántos que proclamamos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, no obedecemos a la palabra de Dios, sino que obedecemos a la palabra del hombre? Ahora, miren esto. Si abrimos allí la Biblia en 1 de Juan capítulo 2, versos 22 al 23, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora sí estamos realmente metidos en agua bien caliente. Ahora, ¿quién es el mentiroso? En primer lugar, el que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y no solo él. Y no solo él. También mentiroso es aquel el que niega al Padre y al Hijo y pone un sustituto como representante, el que tiene mayor poder que Dios. ¿Quién es el mentiroso? El que niega al Padre y al Hijo. Y creo que yo estoy equivocado, secretario. Léame nuevamente el versículo 22 nuevamente. ¿De qué? De Primera de Juan 2:22, lo que estamos viendo. No se me olvide pasarme la pantalla el párrafo bíblico, ¿no? ¿Quién es el mentiroso? Primera de Juan 2:22 al 23. A ver, ¿quién es el verdadero mentiroso? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Miren este. ¿Quién es el anticristo? La Biblia, que es la palabra de Yahweh, dice: el que niega al Padre y al Hijo. Y vamos a decirlo públicamente, porque a mí no me entiendan los pantalones para decir la verdad. Aquellos que dicen que hay tres dioses, tres Dios figurativo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿dónde están los tres tronos en el cielo? La Biblia, que es la palabra de Dios, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. Y cuando hay otro párrafo bíblico, no sé si el público me ayuda. Este público, hay gente que dice que el enemigo es tan astuta, me lo quitó. Pero el que dice que hay el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, 18. Ahí está lo que estoy diciendo. Pero, ¿será que la Biblia se contradice? Vamos a ver la Biblia hebrea. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Y ahí nos dice, pero quiero verla en el lenguaje hebreo. Mateo 28, 18. Sí. Ya. Yahshua se acercó y habló con ellos diciendo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Por lo tanto, vayan a hacer talmidín a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Ah, el original hebrea. Leamos en la Biblia que tienen ustedes. Ahora, antes de leerla, ayúdenme en Mateo 28, 18, en la que tienen ustedes. Y en la versión hebrea dice: toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. En la misma versión. Ya, ahora, versión original dice: vayan a hacer talmidín en hebreo. Talmidín es discípulos. Y aquí nos dice, y lo más importante, que en la hebrea dice: vayan a hacer talmidín y bautícelo en mi nombre. En mi nombre. Ahora, hermano. En la Biblia, hermano, Reina Valera, dice en una parte, dice en el Padre, en todo el Hijo, pero en otra dice en el Padre y el Espíritu Santo. En la misma versión. Ahora, vamos a ver. Vamos, estamos grabando, hermana. Ya. La Biblia, que es la palabra de Dios, su origen jamás puede contradecirse. Por lo tanto, si dice que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es el único Dios? El Padre Yahweh. El Padre Yahweh.
Pero ¿qué es lo que están haciendo este emperador romano? Este emperador romano, él es el que dice que los tres son iguales, que el Padre y el Hijo son iguales, cuando la Biblia jamás dice eso. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es su Hijo llamado Yeshua. Yeshua es su Hijo. Y Él es el que el Padre le dio la potestad, la autoridad, para que nosotros le pidamos a Él, pero Él no es Dios. Hijo de Dios. Que Él es el Hijo de Dios, que es diferente. Entonces, hermanos, hay que estudiar bien esto. Ahora, miren esto, aquí hay un punto muy importante. Nos falta otro todavía. Primera de Juan 4:15. Vamos a ver. 4:15. Todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Ahora, miren esto. Todo aquel que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios está en él. Hermano, no está diciendo que Jesucristo es otro Dios. No está diciendo que Jesucristo es igual a Dios. Dice, todo aquel que testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, qué interesante, Josué, dátela allí y entra la parte 2 donde dice nota, y vamos a ver allí lo que la Biblia predijo, parte 2. Allí dice nota, y vamos Ordinado a su Padre. Primera de Juan 2:22 y Primera de Juan 23, 4 y 15. Exaltaría al Hijo como igual absoluto con Dios, como un Dios hermano o coeterno. Entonces, ahora, ¿podrían ser iguales? Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Primera de Juan. Primera de Juan 2, 22 al 23, que ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Y primera de Juan 4, 15. Vamos a leerlo ya. Sí. Primera de Juan 2, 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora, exaltaría al Hijo como igual, absoluto, igual con Dios, como un Dios hermano o coeterno. No, no son iguales. Dice que el Padre le dio la autoridad a su Hijo. Porque si decimos que Jesucristo también es Dios, deberían haber dos tronos. ¿Cierto? Entonces, dice que la autoridad se la dio a su Hijo. Ahora dice aquí, Maranata, el libro Maranata, página 602. ¿Me ayudas? Vamos a ver lo que dice allí el libro Maranata. Hermanos, por eso hay que investigar, hay que estudiar y leer, ¿no? Maranata, página 62. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros.
El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirla sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. Obedeceré a Dios antes que a los hombres. La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Yahshua? Maranata, página 62. Hermanos, ¿saben cómo podemos confrontar y defender su santa palabra? Aquellos que permanecemos con la Biblia en la mano cada día. Si nosotros no leemos la Biblia, no estudiamos y no nos postramos de rodillas ante la presencia de Dios, jamás podremos confrontarlo a las artimañas del enemigo. Porque el enemigo hoy más que nunca está trabajando para destruirnos. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, dice, si no me equivoco, en primera de Timoteo, escudriñad las sagradas escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando usted permanezca en la Biblia, no permanezca en filosofía, no permanezca en cuentos de humano. Cuando usted depende de Dios, entonces usted dependerá su salvación del Padre Yahweh. Por eso la Biblia mismo responde, dice, como texto sobre texto, renglón tras renglón, línea sobre línea. O sea, un poquito aquí, un poquito allá. O sea, la misma Biblia da la respuesta. Así es. Aquí tengo en la página oficial de la Iglesia Adventista vuelta qué es lo que cree la Iglesia Corporativa. Vamos a ver entonces. Ya. Según aquí en la página oficial de los Adventistas dice así: la Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos, omnipresente, es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se le puede conocer por medio de su autorrevelación. Dios, que es amor, es digno para siempre de reverencia, adoración y un servicio por parte de toda la creación. Pero acá también tengo una fuente que es en la Enciclopedia Católica, para que veamos en la apostasía que ha caído nuestra iglesia, lamentablemente. La Enciclopedia Católica dice lo siguiente: el dogma de la Trinidad. La Trinidad es el término empleado para designar la doctrina central de la religión cristiana. La verdad de que en la unidad de la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son verdaderamente distintas una de la otra. De este modo, en palabras del credo de Atanasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, no hay tres dioses, sino solo uno. Es prácticamente lo mismo. Exactamente. Entonces, ahora hermanos, y lo digo con toda la autoridad que dice la Biblia, no lo digo yo. Si Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, si el Hijo es Dios, ¿por qué entonces Dios el Padre le da la autoridad a su Hijo? Mire, aquí mismo en la Enciclopedia Católica hay una cita interesante, que ellos mismos reconocen que la Trinidad no es de origen bíblico. Dice así aquí: en la Escritura aún no hay ningún término por el cual las tres personas divinas sean designadas juntas. La palabra trías, de la cual su traducción latina es trinitas, fue primeramente encontrada en Teófilo de Antioquia, 180 después de Cristo. Él habla de la Trinidad de Dios el Padre, el Verbo y su sabiduría. Entonces, hermanos, ¿acaso que Carlos Delgado está loco cuando nosotros decimos
Dios, o sea, Dios el Padre, el Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios que actúa en el ser humano. Ahora, ¿en qué consiste el paganismo cuando han metido, y dice de esta frase como el diablo directamente? El diablo trabaja tan poderosamente y dice, cuando hay un texto bíblico que dice que podremos pecar contra el Padre, contra el Hijo, pero menos contra el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo es mayor que Dios. No puede ser el Espíritu Santo mayor que Dios. Por lo tanto, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que dice Deuteronomio 6:4, que nos dice: escucha Israel, Yahweh nuestro Dios es el único Yahweh, el único Dios. ¿Dónde Deuteronomio qué? 6:4. Póngale por favor ahí en la pantalla. Hay un solo Dios y no estamos sacando filosofía humana. Estamos hablando lo que dice la Biblia. Por lo tanto, hoy somos el pueblo adventista de la Biblia, con la Biblia en la mano. No podemos sacar argumentos que no son de la Biblia, ¿no? Cuando vino Jesucristo y le dijeron Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Está mal toda la Biblia. Emmanuel dice Dios con nosotros, tengo Dios con nosotros, le dice a Jesucristo. El nombre Emmanuel es bíblicamente correcto porque la terminación él hace referencia al nombre Elohim. Ya, por eso digo. Pero así dice la versión, justamente dice Dios. Así como Ezequiel también hace nosotros, referencia a Elohim. En otra parte también dice que también Jesucristo es Dios. Muy bien. Estamos con la tesis de los testigos de Jehová aquí. No. Ellos no rechazan solo padre e hijo. Hay otros solo padre e hijo. Conociendo al Dios verdadero. Voy a pedir cuando se toque opinar. No olvidemos que estamos en el aire. ¿Ya? Conociendo al Dios verdadero. Lo que la Biblia predijo, parte 2. Ahora, miren esto. ¿Cómo se cumplió esta profecía? La del surgimiento del anticristo en la historia del papado. Daniel capítulo 7, verso 25. Yo les sugiero a todos los hermanos, sea del canal o sea los de aquí, Daniel, para acotar al canal, Daniel capítulo 7, 25, lo que vimos en antes. Que tratemos con un escrito está, de hablar con un escrito está para ayudar también a los que nos están viendo por las redes sociales, ¿no? Muy bien. Daniel capítulo 7, verso 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Muy bien. ¿Quién trató de cambiar la ley? justamente el papá. El papado. Cambia. ¿Cuál es el día que la Biblia, no el hombre, no lo que dice la teología católica? Porque el diccionario dice domingo santificado por la Iglesia Católica. Cuando se dirige al día domingo. Y el santo Shabbat, ¿santificado por quién será? Por Dios. Por Dios. Nuestro padre Yahweh, por el Génesis. ¿Ya? Entonces, con un escrito está. Vamos a seguir mirando lo que sigue diciendo la palabra de nuestro Padre Yahweh. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Y ahí nos sigue confirmando lo que estábamos mirando. Segunda de Tesalonicenses 2:4.
Segunda de Tesalonicenses, primero está Daniel 7:25, segunda de Tesalonicenses capítulo 2:4 y primera de Juan 2:22 al 23. ¿No? Entonces, allí tenemos que el público puede ir mirando como somos y lo seremos siempre adventistas del pueblo de la Biblia. Muy bien, entonces, aquí también tenemos, que ya los leímos todos los textos que vimos para poder avanzar, ya lo ponemos allí, que la gente vaya mirando. Vamos a ver en el libro Maranata, página 62, nuevamente el mismo libro Maranata, página 62. Ya, doy lectura. Ya, ayúdame por favor. El primero y más alto deber de toda criatura razonal es el de escudriñar la verdad de las santas escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pensando cada pensamiento comparado texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Miren esto. Ahora se decía que la filigresía dependía de su pastor. Si el pastor enseñaba mal, la iglesia se iba a perder. Pero ahora, escuchen bien, en el nombre del Padre Yahweh, la salvación ahora no depende de su pastor. La salvación depende de usted mismo, porque usted es el que va a leer la Biblia. El pastor no va a leerle la Biblia para que usted pueda salvarse. Es usted el que tiene que leerla. ¿No es cierto? Qué interesante. Dando lectura a lo mismo que dio Josué. El primero y más alto deber de toda criatura. ¿Cuál es ese deber de cada criatura? Leer la Biblia. Escudriñarla. Ahí sí, como decíamos antes, un poquito aquí y un poquito allá. Texto sobre texto. Hermanos queridos, yo quiero repetir algo que dije cuando recién iba a comentar cuando estaba haciendo la oración. En la oración le pedía que Dios nos dé, o sea, que el Padre Yahweh nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé discernimiento para exponer su santa palabra. Y yo creo que todos deberíamos poner eso. Ayúdame, José, de ahí para abajo de este párrafo que di lectura, y hay 2, 3 párrafos más medio filosóficos por ahí. Uno está en el conflicto de los siglos, donde dice nota. Ya. Ayúdame ahí, por favor. Escuchemos, por favor. Ya en los días de Juan, estas herejías se presentaban entre el cristianismo, pero las persecuciones por parte del Imperio Romano no dejaron que triunfaran. Pero la conversión de Constantino logró la corrupción rápida de la Iglesia. Conflicto de los siglos, página 53. Para unificar su imperio, que se fragmentaba por las controversias entre Arrio y Alejandro, 2 obispos, convocó el famoso Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. La controversia giraba en torno a si Cristo era de la misma sustancia o de sustancia similar a la del Padre. Triunfó la posición profetizada y se impuso por orden del emperador el credo de Nicea, que establecía la igualdad absoluta de Cristo con su Padre, dejando a un lado el hecho de que como hijo debía ser engendrado, menor y sujeto o subordinado a su Padre. Primer Concilio de Nicea 325. Primer Concilio Ecuménico presidido por Ocio tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 25 de julio del 325, siendo Papa Silvestre I, y fue convocado por el emperador romano Constantino I el Grande, para procurar reafirmar la unidad de la Iglesia, seriamente quebrantada por la disputa surgida en torno a la naturaleza de Jesucristo tras la aparición del arrianismo.
De los 1800 obispos censados en el Imperio Romano, 318 acudieron a la convocatoria conciliar. El credo de Nicea, que definió al Hijo como consustancial con el Padre, fue adoptado como postura oficial de la Iglesia con respecto a la divinidad de Cristo. Biblioteca de consulta de Microsoft, Encarta 2005. Miren todo esto, hermanos queridos, hay que estudiar. ¿Por qué? Ellos son los que comenzaron a decir y a obligar. Son iguales. ¿Y saben qué? Que algo pero que encaja tan bonito. Por ejemplo, digo yo, mi hijo tiene mi ADN, ¿verdad? Claro que tiene mi ADN. Claro, porque yo soy el padre. Yo soy el padre, mi hijo tiene mi ADN. Y eso es lo que están diciendo. El padre es igualito al hijo y el hijo es igual al padre. Si son iguales los dos, si son dioses los dos, deben haber dos tronos entonces en el reino de los cielos. Y hay muchos adventistas aún todavía que dicen, no son tres dioses, pero sí son dos. Dios Padre, Dios Hijo. Hermanos, repito nuevamente, la Biblia jamás se contradice. La Biblia dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿son iguales? Con Biblia en mano, ¿son iguales? Roma obligó que toda la gente haga lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran. Y por ende, de allí sacaron la gran doctrina de la Trinidad. La gran doctrina de la Trinidad. Y con todo el respeto a mis hermanos adventistas del séptimo día, muchos creemos en la Trinidad. Muchos creemos, decimos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero son tres personas distintas y un Dios verdadero. Estamos contradiciendo, hermanos. Vamos a continuar con el tema porque realmente el tiempo es oro. Conociendo al Dios verdadero. Qué importante, esta palabra es clave. Conociendo al Dios verdadero. Lo que la Biblia predijo, parte 4. ¿Cuál fue el paso siguiente en esta escalada de apostasía que terminó blasfemando contra Dios y exaltó a un tercer ser a la igualdad con el Padre? Vamos a ver qué importante que terminamos exaltando a la tercera persona. Y la tercera persona, ¿de dónde proviene? Ahora yo les digo, hago una pregunta muy importante a todos los oyentes, amigos, y esos teólogos, pastores muy estudiosos de la Biblia. Dice, en el cielo, ¿quién ocupaba el primer lugar? A ver si me ayudan. El Padre Yahweh. El segundo lugar, ¿quién ocupaba en el cielo? El Hijo. Ajá. ¿Y el tercer lugar? Lucifer. El ángel Lucifer. Cuando vemos en la jerarquía del cielo, estaba el Padre Yahweh y estaba el Hijo Yahshua. Ahora, ¿qué hizo el Padre? Escuchemos bien, amigos oyentes. Cuando iba a ser la creación del hombre y de la tierra, de todas las cosas, el Padre Yahweh llama a su Hijo y le convocó y le dijo, vamos a hacer al hombre. Y por allí apareció alguien que se enojó porque no lo llamaron a ese concilio. ¿Quién era aquel? Era Satanás, el que él ocupaba el tercer puesto. De allí vino con la Trinidad ocupando el tercer puesto. Hermanos, estudiemos
la Biblia, pidámosle sabiduría, pidamos el poder del Rúa para entender su santa palabra. Y de allí es donde sale, puedes pecar contra el Padre, contra el Hijo, pero menos contra el Espíritu Santo. Qué interesante. Se le estaba dando la gloria a Satanás y no a Dios. Hermano, una así. No, todavía no, para no perder el hilo. Hermanos queridos, el Espíritu Santo es el poder de Dios y más no es otra persona. Hermanos, yo creo que el Espíritu Santo sí existe. Es el poder de Dios, pero lo que no creo que es otra persona. Eso dice la Biblia. Entonces, claro, muy bien. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 14, 13 y 14. Qué interesante. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas del cielo, las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el norte, en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. A ver, ¿quién quiso ser igual que Dios? ¿Quién quiso ser mayor que Dios? Entonces, es Él el que toma y dice, en vez de decir directamente, yo soy Satanás, adórenme a mí, pero lo pone el Espíritu Santo y lo pone allá. Y en la Biblia dice, no digo yo, dice, tú que decías en tu corazón, subiré, ¿a dónde? A los cielos y seré semejante al Dios Altísimo. Isaías Es Satanás. 14, 13 y 14. Es Satanás el que ocupa el nombre de la tercera persona. Es él, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, lo dice. Ahora, para seguir acoplando a esto que estamos hablando, Josué, ayúdame en la parte allí. Dice, primer concilio de Constantinopla. Vamos a ver cómo se va acoplando la cosa. Por eso, hermano, hay que defender lo que es la Biblia. No defendamos teoría de hombre. Aquí con un escrito está la Biblia y la palabra de Dios. ¿Cuál es la Biblia responde. verdadera? ¿Cuál es la Biblia verdadera? Ya lo vamos a ver. Pues eso es- Ayúdame, José, en esa parte, ¿no? Lucifer quiso ser la tercera persona en ser adorada en el cielo y es por eso que trasladó ese deseo a la tierra. Primer concilio de Constantinopla 381. Segundo concilio ecuménico de la Iglesia, convocado por el emperador romano de Oriente Teodosio I el Grande. Los 150 obispos que participaron en sus sesiones condenaron como herético el arrianismo. Reafirmaron las resoluciones adoptadas en el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, que tuvo lugar en el 325. Defendieron al Espíritu Santo como consubstancial y coeterno con el Padre y el Hijo en la Santísima Trinidad y ratificaron el segundo puesto que ocupaba el patriarca de Constantinopla en el orden jerárquico de la Iglesia tras el Papa. Continúe. El concilio de Constantinopla declaró: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Junto con el Padre y el Hijo recibe adoración y gloria. El Espíritu Santo no da vida y creador. El Espíritu Santo no da vida ni es creador. El Espíritu nunca estuvo en la creación. Y el Espíritu Santo nunca estuvo en la creación. Porque cuando vemos la Biblia y dice que en la creación del hombre, del cielo y de la tierra y de las galaxias, de todo el mundo, estuvo el Dios Padre y estuvo el Hijo. Porque como les digo nuevamente, hermanos queridos, no nos confundamos. El Espíritu Santo es el poder de Dios. O sea, el ¿Ok? Espíritu Santo tuvo relevancia a partir del bautismo. Exacto. O sea, el Espíritu Santo es el poder. Es el Que poder. tuvo relevancia a partir del bautismo. Correcto, Claro. es Es el que poder. Dios Padre nunca se le va a ver, jamás. Solo le veremos cuando venga Muy bien. a Cristo.
La otra parte de la Biblia, la Santa Biblia, Pero es de Dios mismo, Dios mismo. Ese es el poder, la energía que nos da, pero no es... dale, no me dejes perder porque son la otra parte. Cristo es nuestro ejemplo. Sí. Es un espíritu. Es un espíritu. Cristo es nuestro ejemplo. La determinación del anticristo de proseguir la rebelión que inició en el cielo continuará actuando en los hijos de desobediencia. Los que abandonan a Dios para salvar sus vidas serán abandonados por Él. Al tratar de salvar la vida cediendo al error, perderán la vida eterna. Mensajes Selectos, volumen 3, página 457 y 458. Sí, antes de eso hay otro párrafo más donde dice el conflicto de Constantino. Ahí falta otro párrafo allí, vamos a ver. Sí lo leí. ¿Sí el conflicto de Constantino? Sí. El Padre y el Hijo. Léelo de nuevo esa parte allí. Porque ahí da El concilio de Constantinopla declaró que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre, junto con el Padre y el Hijo, recibe adoración y gloria. Ya. El emperador Constantino. El concilio que se dio en Constantinopla en ese entonces, ese concilio fue el que declaró. ¿Y quienes se reunieron en ese concilio? Fueron sacerdotes católicos romanos. Ya, o sea, eso es lo que quiere decir, hermano. ¿Está bien? Sí. Ya. Cuando se reunieron en ese concilio, los obispos, sacerdotes, papa, ellos dijeron que el Espíritu Santo es el que da vida. Ellos dijeron que el Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, yo sí digo con todo mi corazón, con toda humildad, hermanos adventistas del séptimo día, estudiemos la Biblia y el espíritu de profecía. Aquí tengo una cita sobre la creación que habla que estaba solo el Padre y el Hijo. Vamos. En Historia de la Redención, el capítulo 2 dice así: el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Entonces, ¿qué dice? Que la potestad se la dio a su Hijo. Aún, hermanos queridos, escuchen esto, que es muy importante. La potestad de morir por nosotros y salvarnos. La potestad se la dio a su Hijo. Qué interesante. Ahora, pero no por eso la Biblia dice que a pesar de que Él murió por nosotros, Él era Dios. Por lo tanto, solo hay un solo Dios creador de todo el universo. Ahí viene algo bonito. Y el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los papas, entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Qué No dice que interesante. nadie viene al Padre sino por medio del Hijo. ¿Ya para qué más? ¿Para qué más? Si la Biblia dice todo. Eso es determinante. Exacto. Exacto. Entonces, ¿por qué hacemos caso a filosofías de hombre? O a lo que me enseñaron a mí. O sea, que de afuera. Yo también creía. Católicos, ¿no? Mire, yo también creía que habían 3 dioses. Que era un solo, un solo Dios estaba formado por 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso era lo que- La deidad. Aún no le Los enseñan. testigos El de Jehová. Padre y el Hijo uno es, dice los testigos de Jehová. ¿No es cierto? Ahora, no, Es ahora, la Biblia, es la los- Biblia. Sí, distinto. hermanos, Biblia. los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Mis tíos todos son testigos de Jehová. Y ellos no dicen que son 3 personas, sino que dicen que es una fuerza activa. Y hasta por ahí estamos un poco de acuerdo. Es una fuerza activa. Es una fuerza activa porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios. No podemos- No Correcto. podemos tomar al Espíritu Santo como una persona o que el Espíritu Santo también es igual que el Padre, que es Dios. Jesucristo Así explicó es. clarito cuando dijo Muy bien. quién es. Por favor, me queda un poco tiempo, ¿ya? Vamos a terminar. Me queda un poco tiempo. Dice aquí, Está dando hambre ya. conociendo al Dios verdadero. Qué importante. Oiga, qué lindo es estudiar la Biblia, ¿no? Conociendo al Dios verdadero. Lo que la Biblia predijo, parte 5. ¿Qué predijo la Biblia? Escuchemos.
¿Cómo se definió ese Dios del anticristo y cómo se cumplió esa profecía? Capítulo 11, 37 al 38. ¿Cómo se definió? Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero vamos a ver esto y de ahí vamos a ver. Después vamos a ver biblioteca de consulta. Daniel capítulo. El Dios de sus padres no se cuidará ni del deseado de las mujeres, se respetará Dios alguno, sino se exaltará sobre todo. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrarán con oro, plata, piedras preciosas y costosos dones. Adorarán todos al Dios de fortaleza, al Dios de sus padres. Lo adorarán con oro y con plata y con todas las cosas. Por eso decimos que la gloria y la honra sea para nuestro Padre Yahweh. Vamos a ver, porque el tiempo está en oro. Vamos a ver aquí biblioteca de consultas. ¿Cómo se dice allí? Microsoft. Muy bien, vamos a ver biblioteca de consulta. Vamos a ver lo que dice allí. Qué importante, no sé qué leer, ¿no? Lindo muchacho. Ya a ver, doy lectura, dice así. Santísima Trinidad en la teología cristiana, doctrina que afirma la existencia de Dios como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidas en una misma substancia o ser único. La doctrina no aparece con claridad en el Nuevo Testamento, donde la palabra Dios se refiere sin variación al Padre, aunque ya Jesucristo el Hijo es considerado en una relación única con el Padre, mientras el Espíritu Santo aparece además como una divinidad distinta. El término Trinitas fue utilizado por primera vez en el siglo II por el teólogo latino Tertuliano, aunque el concepto se perfiló en el curso de los debates sobre la naturaleza de Cristo. En el siglo IV la doctrina quedó formulada por completo, utilizando la terminología todavía usual entre los teólogos cristianos. Afirmaba la igualdad de las personas de la divinidad entre sí. En Occidente de Trinitate, del 400 al 416. La influyente obra del teólogo San Agustín de Hipona del siglo IV comparaba el Dios uno y trino con estructuras análogas de la mente humana y sugería que el Espíritu Santo puede ser asimilado como el amor mutuo que medía entre el Padre y el Hijo. Ajá, miren, todo esto que se ve bonito, ¿no? Compaginadito, si ven que aquí dice Padre y Espíritu Santo, Es católico. es católico. Son doctrinas católicas que lamentablemente, y perdón por lo que voy a decir, nuestra iglesia las ha tomado y las se ha apoderado. Ya. O sea, debemos recordar que estos concilios se llevaron a cabo prácticamente fue para torcer la verdad y acomodarla mejor al paganismo. Porque cuando Constantino se convirtió, él lo hizo no porque sinceramente aceptaba a Dios, sino que lo hizo fue para unir el imperio porque se encontraba dividido. Y lo que hizo fue más que una acción religiosa, fue una acción más por política, porque el imperio se encontraba dividido y usó la religión del cristianismo para unir a todo el imperio, para él ser el único emperador, porque el imperio estaba dividido en varios emperadores en aquel entonces. Y los concilios era para arreglar en sí el cristianismo acorde al paganismo, o sea, a la mayoría. A conveniencia. Sí, porque lo que se estaba intentando salvar no era el cristianismo, sino salvar el imperio romano. O sea, lo que se estaba aquí glorificando y salvando era a Roma. Ya, miren eso, entonces hermano, el último párrafo que termina con el conflicto de los siglos, y con esto vamos a terminar. Así que queda claro, hermanos, queda claro, no a cosas de paganas. Vamos a ver lo que dice allí.
El concepto general que como adventistas debemos tener es el siguiente. Dios es el Padre y el Padre es el único Dios. El Hijo Yahshua no es Dios, sino que es un intermediario que nos lleva al Padre. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios. No es otra persona aparte, ni tampoco digamos... Sí, no es una persona aparte, ni tampoco digamos es algo que debamos adorar. Porque el único que merece adoración es Dios, que es el Padre. Así es. Entonces, pare de sufrir, hermano, con las tres personas. Vamos ahora sí a ver lo que dice el conflicto de los siglos. Ya. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a Él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Yahweh, mientras que el Elohim viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Yahshua y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Aunque en forma diferente la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió en el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de los círculos selectos y a la moda de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. El conflicto de los siglos, página 640. ¿Qué es lo que quiere decir allí? ¿Qué es lo que quiere decir allí lo que pasa con los de teología? ¿Que son qué cosa? Se han convertido en el pueblo de Israel con la apostasía en los días de Elías. O sea, no son mejor que el pueblo de Israel en aquel entonces que estaba en apostasía. Porque se ha dejado de enseñar sobre Dios y se ha puesto a otro ídolo filosófico. Ahora, ¿qué hacemos con la nueva teología que están enseñando en nuestras universidades? Lo único que puedo decir, estimados amigos y hermanos oyentes en esta mañana, que nosotros, que nos llaman disidentes, somos el pueblo de la Biblia. Somos el pueblo de la Biblia. Y seguimos a Yahoshua y a este crucificado. No importa que nos digan disidentes, pero somos el pueblo de la Biblia y seguiremos al Señor y escucharemos lo que dice nuestro gran Adón. Que el Padre Eterno pueda bendecirnos en esta mañana. Amén. Un feliz Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos los países latinoamericanos, Centroamérica, Sudamérica y todo el mundo, todos los países vecinos del Ecuador. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Que el Padre Eterno nos bendiga. Vamos a buscar un cántico para terminar esta bendecida reunión de este santo Shabbat. Nos invitamos a colocarnos de pie. 131. En Yahshua hay amigo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. ¿Qué número era? 131. Y en Cristo hay amigos. En Yahshua. Amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, rescató ello y me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo
en ella su gloria, muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente que con él ha de morar. Y entrando en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Oh, los santos redimidos, gozosos cantaré, grandes cosas ya su ha hecho ya por mí. Grandes cosas Yahshua ha hecho ya por mí. Con la mayor reverencia, por favor, nos colocamos de rodillas. Padre Yahweh que estás en las alturas de los Shamaim, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, porque en esta mañana el Ruach HaKodesh ha trabajado en cada corazón, en cada vida, para ayudarnos a entender tu santa palabra. Guíanos a tu verdad como dice tu santa palabra. En San Juan 17, santifícanos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Gracias porque la verdad eres Yahoshua. Gracias porque tu verdad eres tu Padre de la gloria. Llénanos de tu poder que viene desde lo alto. Bendice a cada hermano, cada amigo que están escuchando tu santa palabra. Levántanos con el poder que es del Padre Yahweh. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Un feliz Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, los hermanos, pues, y que el Padre eterno, el Padre de la gloria, los bendiga. Shalom, shalom. Shalom, shalom.